key thing about natural gas is it's been stuck in a range between basically 2 and 5 for almost 20 years. Every time it gets in the upper end of the range, it goes down. Now, the key thing that's happening this year was we're having this second colder than normal winter in a row. Despite global warming, that's a bit of a shock. But as Scarlett mentioned, as of Wednesday, the front contract will be March, and that's trading $3.70. You look at the apex of the bell curve going out to January of next year, it's around 5. And what's going to happen now, we have about a good summer season, a good 8 months to bring on more supply, and that's what natural gas has been doing for decades. It always does. Algunas decisiones comerciales no se limitan a la economía, sino que alteran el equilibrio entre dependencia y autonomía dentro de las instituciones. A principios de marzo de 2025, una resolución del Ministerio de Comercio de China suspendió de forma inmediata todas las importaciones de gas natural licuado procedente de Estados Unidos. La medida no fue acompañada de discursos ni de declaraciones públicas de confrontación. Aún así, su efecto fue inmediato. Se interrumpieron los contratos vigentes, se retuvieron los envíos y se desviaron las terminales de recepción hacia rutas alternativas. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La decisión desestructuró un ciclo logístico que se había estado construyendo durante más de una década en torno a la presencia estadounidense en el suministro energético asiático. Ese mismo fin de semana, los informes técnicos de los operadores portuarios del Golfo de México comenzaron a registrar un crecimiento atípico en los volúmenes acumulados. Los exportadores informaron de la suspensión unilateral de los pagos por parte de los intermediarios chinos y activaron mecanismos de emergencia de seguros comerciales. La cadena de suministro, hasta entonces considerada estable, se sometió a una revisión repentina. Lo que surgió de esas primeras horas no fue solo un episodio de desaceleración logística, sino una señal más amplia de rediseño estratégico. Sin hacer ruido, China había dejado de ser un cliente prioritario de Estados Unidos en uno de los sectores de la nueva economía global. Paralelamente, las autoridades canadienses iniciaron una serie de reuniones bilaterales con representantes de Corea del Sur, Japón y Malasia. Entre bastidores, se firmaron compromisos para anticipar las entregas de gas licuado procedente de Columbia Británica. La infraestructura necesaria para tal maniobra ya estaba técnicamente operativa desde finales del año anterior. La terminal de Kitimat, construida con financiación de consorcios privados y apoyo estatal, comenzó a funcionar en régimen de expansión acelerada. Por lo tanto, la sustitución no fue improvisada. Se produjo por la superposición de capacidades preexistentes y se llevó a cabo con el grado de discreción típico de las decisiones estratégicas de largo alcance. Mientras tanto, en Washington, los sectores industriales buscaban una interpretación unificada de los acontecimientos. Los principales sindicatos del sector energético solicitaron reuniones de emergencia con el Departamento de Energía. Los gobernadores de los estados productores presionaron para obtener garantías de compensación. Pero en las primeras semanas no se emitió ninguna declaración formal de reequilibrio comercial. El silencio, en este caso, se interpretó como una señal de perplejidad institucional. La pérdida de un cliente a gran escala, sin previo aviso, sacó a relucir una preocupación recurrente entre los expertos. La creciente desconexión entre las decisiones de política exterior y la capacidad de respuesta económica. La maniobra china no se produjo de forma aislada. Pocos días después del anuncio de la suspensión, una empresa estatal india firmó un acuerdo con el gobierno canadiense para la adquisición de volúmenes adicionales de gas, con una vigencia de 10 años.
En Seúl, las autoridades locales confirmaron su interés en cofinanciar nuevas terminales de recepción en colaboración con empresas de Vancouver. En menos de un mes, el panorama energético del Pacífico se había reconfigurado, sustituyendo la presencia estadounidense por una articulación de actores regionales en torno a un nuevo eje proveedor. La rapidez de esta transición fue directamente proporcional al grado de previsibilidad percibido. Mientras Estados Unidos revisaba los acuerdos por motivos políticos, Canadá consolidaba su reputación de estabilidad regulatoria y contractual. El cambio en el flujo de suministro tuvo efectos inmediatos en el mercado interno estadounidense. Los índices de inflación regional registraron un aumento en los estados del Medio Oeste, especialmente en los segmentos dependientes del transporte pesado. En Illinois, las empresas de fertilizantes comunicaron retrasos en la recepción de insumos energéticos y convocaron reuniones con el Departamento de Agricultura. En Texas, representantes del sector petroquímico alertaron sobre el riesgo de cierre temporal de plantas industriales ante la dificultad de redirigir la logística. El tema comenzó a ocupar espacio en el Congreso. En sesiones reservadas de comités de energía y comercio exterior, los legisladores comenzaron a discutir el impacto de las decisiones unilaterales sobre la estabilidad de las exportaciones. Si sigues este canal, sabes que nuestro compromiso es registrar estos movimientos estructurales con claridad, contexto y responsabilidad. Eso es lo que buscamos hacer en cada episodio. Y eso es lo que encontrarás aquí siempre que quieras entender los desarrollos institucionales detrás de los números. A partir de ese momento, los acontecimientos comenzaron a involucrar estructuras institucionales de múltiples niveles. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos inició, de manera no pública, una serie de reuniones técnicas con representantes de las empresas exportadoras afectadas, con el fin de trazar estimaciones del impacto y mapear posibles rutas alternativas de distribución. Pero los datos internos mostraban una dificultad creciente para reposicionar el volumen de producción originalmente destinado a China. Paralelamente, el Departamento de Estado solicitó información a las misiones diplomáticas en Tokio, Seúl y Hanoi sobre las negociaciones recientemente establecidas con el gobierno canadiense. El objetivo no era interrumpir los acuerdos, sino comprender la profundidad de la reconfiguración en curso. En este contexto cobra relevancia el papel del Consejo de Seguridad Energética Nacional, creado originalmente para supervisar los flujos de importación, pero ahora encargado de rastrear las interrupciones de las exportaciones. Uno de los informes internos del Consejo, posteriormente filtrado, indicaba que la pérdida simultánea de contratos con 3 grandes importadores asiáticos podría comprometer no solo los objetivos comerciales del sector energético, sino también generar repercusiones fiscales en cadenas productivas secundarias como los fertilizantes, la agroindustria y la industria pesada. A partir de esta constatación, algunos miembros del Congreso comenzaron a defender la reactivación de cláusulas inactivas del acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, centrándose en las garantías mutuas de suministro. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia en los grupos parlamentarios que interpretaron la medida como un intento de politizar un tratado originalmente técnico. Mientras tanto, el gobierno de Canadá intensificaba su labor diplomática centrada en la institucionalización de nuevos flujos. El Ministerio de Comercio Internacional anunció la creación de un fondo específico para apoyar proyectos de exportación de energía con destino a Asia y Europa. En total, el paquete preveía líneas de financiación para infraestructuras portuarias, subvenciones logísticas y garantías normativas, con una aportación prevista de hasta $6.000 millones canadienses.
el Banco de Desarrollo de Canadá se movilizó para operar parte de esos recursos, centrándose en las pequeñas y medianas empresas de la cadena energética. La medida fue bien recibida por los operadores privados, que hasta entonces se enfrentaban a barreras para competir con consorcios respaldados por capital estatal de países competidores. Desde el punto de vista jurídico, esta medida activó dispositivos hasta entonces poco utilizados en los acuerdos comerciales multilaterales. Canadá recurrió a cláusulas de excepción estratégica para justificar la priorización de los socios asiáticos, alegando que el aumento de la imprevisibilidad arancelaria por parte de Estados Unidos creaba un entorno desfavorable para la inversión a largo plazo. El argumento, aún en análisis por parte de observadores de la Organización Mundial del Comercio, se construyó sobre la base de precedentes anteriores en los que el cambio unilateral de términos por parte de un socio justificaba la diversificación inmediata de rutas. La controversia jurídica, sin embargo, era solo un síntoma de un impasse más amplio, la tensión entre la previsibilidad contractual y la soberanía política. Entre bastidores, en el sistema financiero comenzaron a surgir señales de adaptación. Los fondos de inversión reevaluaron su exposición a activos directamente vinculados a la infraestructura energética estadounidense, especialmente a las terminales de exportación situadas en el Golfo de México. Las agencias de calificación ajustaron las calificaciones de las empresas que dependían en gran medida del mercado asiático. Paralelamente, la moneda canadiense registró una apreciación puntual, alimentada por la expectativa de un aumento en los ingresos por exportaciones energéticas. El movimiento no pasó desapercibido para los inversores institucionales europeos, que comenzaron a ampliar su participación en títulos respaldados por contratos de futuros de gas licuado canadiense. Esta convergencia ayuda a entender por qué el episodio traspasó el sector energético y pasó a ser discutido en comités financieros internacionales. A partir del segundo trimestre de 2025, el Banco Central de Canadá inició una serie de reuniones con representantes de los bancos centrales de Asia y la Unión Europea. El objetivo declarado era armonizar los mecanismos de compensación para los pagos de contratos a largo plazo relacionados con las exportaciones de energía, pero los analistas interpretaron estas reuniones como parte de una estrategia más amplia de institucionalización de un nuevo corredor económico transpacífico. El grado de sofisticación de estas negociaciones sugería que Canadá no solo buscaba ocupar el espacio dejado por los proveedores estadounidenses, sino también establecer una posición de referencia en el suministro de energía limpia, predecible y políticamente neutral. Por el lado estadounidense, el impacto comenzaba a manifestarse de forma asimétrica. Los estados tradicionalmente dependientes de la exportación de gas natural se enfrentaban a dificultades fiscales, con una caída de los ingresos y presión sobre los servicios públicos. Los gobiernos estatales solicitaron ayuda de emergencia al Congreso, mientras que los parlamentarios de la oposición criticaban la ausencia de un plan federal de recomposición comercial. En audiencias públicas, los ejecutivos del sector informaron de la pérdida de contratos, la retracción de las inversiones y la inestabilidad en la contratación de trabajadores. La principal preocupación no era solo la pérdida momentánea de ingresos, sino la creciente percepción de que la posición internacional de Estados Unidos como proveedor de energía comenzaba a ser sustituida de manera estructural. El Departamento de Energía organizó un grupo de trabajo para proponer medidas de estímulo a la recuperación del sector. Entre las ideas analizadas se encontraban la ampliación de los subsidios, la reducción de impuestos y los incentivos a la reconversión logística.
pero los expertos internos advertían que esas medidas, aunque necesarias, tendrían un impacto limitado si no iban acompañadas de un reposicionamiento diplomático más amplio. La confianza de los socios internacionales, según los memorandos internos, no se recupera solo con estímulos fiscales. Se necesita previsibilidad regulatoria y estabilidad contractual. Es en este contexto donde se entiende la respuesta del gobierno canadiense. En lugar de confrontar, decidió consolidar. En lugar de disputar el mercado mediante la retórica, pasó a establecer bases técnicas y diplomáticas para reposicionar su inserción internacional. Esta postura fue interpretada por muchos analistas como una señal de un nuevo tipo de protagonismo, menos basado en la fuerza bruta y más anclado en la estabilidad institucional. Si ha llegado hasta aquí, sabrá que este tipo de análisis requiere un seguimiento continuo. Lo que está en marcha no se reduce a una disputa arancelaria, sino que se trata de una reconfiguración de alianzas y flujos con efectos duraderos. Precisamente por eso, seguimos de cerca estos movimientos. Según indican estudios recientes de organismos multilaterales, los cambios promovidos por China y Canadá en sus flujos de importación y exportación de energía han dejado de clasificarse como respuestas puntuales y ahora se entienden como parte de un proceso continuo de reorganización estructural. Aún así, sigue abierto el debate sobre qué es exactamente lo que se está redefiniendo. Una interpretación frecuente en los círculos económicos vinculados a los Estados Unidos de América considera que estas decisiones reflejan un movimiento defensivo de los socios, motivado por incertidumbres a corto plazo relacionadas con la previsibilidad de la política comercial estadounidense. Desde esta perspectiva, las discontinuidades observadas en la actualidad podrían revertirse si se restablecieran los canales técnicos de negociación y se contuvieran las decisiones unilaterales en el ámbito arancelario. En contraposición a esta lectura, otros analistas sostienen que el fenómeno en curso indica un desplazamiento geopolítico más profundo, en el que la confianza institucional pasa a tener más peso que la capacidad física de suministro. Para estos observadores, la previsibilidad asociada a Canadá, incluso operando a una escala más restringida, se ha vuelto más valiosa para determinados importadores que los volúmenes más elevados ofrecidos por los Estados Unidos de América en condiciones de renegociación permanente. Se trata, según este entendimiento, de una redefinición de los criterios de elección, menos anclados en el poder industrial y más dependientes de la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la coherencia institucional. Este cambio de parámetros ya se traduce en efectos observables. En los 3 primeros meses posteriores a la suspensión china, el valor agregado de los contratos firmados por Canadá con países del este asiático superó el importe de los acuerdos celebrados por Washington en el mismo intervalo. El atractivo del modelo canadiense no se explica solo por la infraestructura existente, sino por el tipo de compromiso que ha pasado a representar. La ausencia de amenazas de cancelación unilateral, el respeto de las cláusulas multilaterales y la preservación de los mecanismos técnicos de consulta contribuyeron a la formación de un entorno comercial percibido como menos inestable. Según juristas especializados en derecho económico internacional, este conjunto de características puede consolidar a Canadá como referencia contractual para los países que buscan seguridad de suministro en un contexto global marcado por la volatilidad. Ante este escenario, el debate se desplaza hacia la capacidad de los Estados Unidos de América para recuperar su credibilidad institucional a corto plazo. Dentro del propio gobierno, las posiciones siguen divididas. Algunos sectores defienden un giro diplomático inmediato,
con la reanudación de los compromisos en los foros multilaterales y la realización de renegociaciones basadas en criterios técnicos. Otros grupos, más alineados con la estrategia presidencial vigente, sostienen que es necesario mantener las medidas proteccionistas como instrumento de presión para imponer nuevos parámetros de equilibrio comercial. Esta divergencia interna se refleja en discursos públicos contradictorios y en señales ambiguas transmitidas al mercado internacional. Mientras tanto, los legisladores de los estados directamente afectados por la pérdida de contratos energéticos buscan alternativas para proteger sus economías regionales. En las comisiones del Congreso se están debatiendo propuestas que incluyen la creación de fondos compensatorios, programas de empleo de emergencia e incentivos para la adaptación de la infraestructura productiva. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado ninguna iniciativa de alcance sistémico. La ausencia de una respuesta coordinada refuerza la percepción de que la crisis va más allá del ámbito comercial y revela fragilidades en los mecanismos de coordinación institucional. Paralelamente, países tradicionalmente neutrales comienzan a explorar las oportunidades que abre el relativo debilitamiento de la posición estadounidense. Noruega ha iniciado contactos exploratorios con importadores asiáticos para evaluar rutas alternativas de suministro de gas, apoyándose en su infraestructura portuaria en el Mar del Norte. Argelia, con apoyo técnico europeo, ha iniciado pruebas logísticas destinadas a ampliar su capacidad de licuefacción. Aunque estos movimientos son iniciales, indican que la reorganización en curso va más allá del caso canadiense y apunta a una nueva etapa en la distribución global de la energía. Hasta el momento, no hay consenso sobre el alcance final de estas transformaciones. Algunos observadores las interpretan como un reajuste compatible con la creciente multipolaridad de los flujos comerciales. Otros alertan sobre el riesgo de fragmentación institucional en caso de que los principales actores comiencen a actuar al margen de los compromisos multilaterales que han sustentado el comercio energético en las últimas décadas. El punto común entre las interpretaciones es que el equilibrio anterior, a pesar de sus asimetrías, ofrecía un nivel mínimo de previsibilidad. Su ruptura, aunque sea parcial, impone a los sistemas nacionales una exigencia de adaptación para la que no todos están plenamente preparados. Es en este entorno de incertidumbre donde se amplía la relevancia de los observadores institucionales, los reguladores técnicos, los consejos de seguridad energética y las comisiones parlamentarias especializadas. El seguimiento continuo de estos procesos se vuelve indispensable, no solo para anticipar tendencias, sino para comprender cómo las decisiones adoptadas en el presente están rediseñando los límites entre la interdependencia y la autonomía en el sistema internacional. Para quienes valoran los análisis centrados en la estructura de los acontecimientos y no solo en sus efectos más visibles, este canal mantiene su compromiso con la observación crítica y sistemática de los desarrollos institucionales en curso. Seguiremos acompañando cada movimiento,